La presentación en sociedad de la llamada inteligencia artificial ocurrió hace algunos meses atrás y luego de su destellante aparición con el subtítulo de ChatGPT, han surgido en cascada una importante cantidad de versiones que nos hacen pensar entonces en la posibilidad de diferentes niveles de inteligencia. Y entonces, ¿será posible que algunas fuesen más inteligentes que otras? Pero además, ¿qué o quién es realmente esa inteligencia artificial? Inmediatamente entre las personas encandiladas por ese flash evidentemente comercial, comenzaron a crecer ideas acerca de las consideradas infinitas posibilidades que se abren al delegarle a una máquina la potestad similar a la que se ofrecía en un eslogan de los años 70, cuando la empresa Ars Publicidad en Venezuela nos proponía alegremente: permítanos pensar por usted. ¿Cuántas y cuáles ventajas ofrece al ser humano hacer que una máquina aprenda, piense y decida por él? Para completar el panorama, algunas publicaciones elucubrantes se han dado a la tarea de elaborar listas de las profesiones para las cuales el ser humano inmediatamente pudiera ser sustituido por un robot, dotado de alguna de esas inteligencias artificiales. Destacan en algunos de esos listados las profesiones donde coincidencialmente el intelecto, es decir, la inteligencia, resulta ser el factor común, y es interesante que entre las profesiones sustituibles no escapan los docentes. O sea, la gente que paradójicamente interviene en el cultivo del intelecto de quienes en algún futuro pudieran aspirar a incorporarse a un mundo donde el tema de pensar ya estaría totalmente cubierto por una inteligencia artificial más robusta, más potente, más omnipresente. Es decir, en un espacio donde el ser humano sería cada vez menos necesario. Se aprecia también que en los espacios comerciales donde se venden los accesos a esas artificiales inteligencias, también se ofrece, y de manera sospechosamente gratuita, una madeja de cursos orientados a formar adictos a sus productos. Ante este panorama, y en un ejercicio de refrescar la imaginación al respecto, sería interesante volver a ver las 4 películas de Matrix. Sin embargo, vale preguntarse ahora si las llamadas inteligencias artificiales son en realidad inteligentes. ¿Es que ya el ser humano encontró el límite de la inteligencia y pudo envasarla en el frasco de un sistema computacional? Y así como la inteligencia, ya quedaron para el depósito de las cosas inútiles la percepción, el procesamiento, el razonamiento, la sistematización y la expresión, es decir, el aprendizaje. ¿De verdad las que se llaman en confianza IA son realmente inteligencias? ¿De verdad? Y ahora bien, si a todo eso su respuesta es sí, dejemos que el posible conflicto lo resuelva la Real Academia de la Lengua Española, quien nos dice que el término artificial como adjetivo significa falso. La investigación y la acción son elementos que, según se afirma, deben encontrarse definitivamente en la pedagogía. Así, destaca en los procesos la pedagogía científica,
como generadora de importantes teorías que en el tiempo se tropiezan, se traslapan, se suceden, se revocan, se contradicen y sustituyen en ese trance natural y dinámico del nacer, crecer, reproducirse y morir. Existe también la otra pedagogía, la técnica, la que se hace práctica en el aula, sobre el pizarrón y en el pupitre, la del contacto directo con el sujeto objetivo del sistema, la del campo de juego donde se encuentran el maestro y el estudiante, la que se mueve con sus programas y planes en el plazo finito del año escolar, la que ocurre en la escuela de la ciudad o la del pueblo. Y siendo así, y en el aún afortunadamente hipotético espacio que ofrece iluminarse en el futuro cercano con la luz del foco cibernético de las inteligencias artificiales, cabe preguntar, ¿cuál de las dos pedagogías será la primera en ser sustituida por alguna de esas inteligencias artificiales? ¿La teórica o la práctica? ¿La de las estrategias o la de las tácticas? ¿La de las políticas o la de las aulas? Pero mientras pensamos en ello, el tiempo transcurre sin permiso y sin pausas entre los montones de cambios que están apareciendo día a día, producto de esta cuarta revolución industrial impregnada como ninguna otra del desarrollo científico que le está sirviendo de catalizador, mostrándonos el surgimiento progresivo y no sabemos si amenazante de las ciudades inteligentes, los vehículos inteligentes, los intercomunicadores inteligentes, todavía conocidos como teléfonos, y en general todos esos sistemas titulados comercialmente como inteligentes, para los cuales no se aclara si son o llegarán a ser más inteligentes que sus creadores y vendedores. Nuestro afiche no concluye con una respuesta al dilema que ofrecen las inteligencias artificiales en el ámbito pedagógico, sino más bien dejando al aire un enigma, una expectativa e incluso una amenaza que se asoma desde el atractivo horizonte dibujado en la pantalla de un dispositivo electrónico. El enigma se refiere a si la pedagogía creativa, a partir de sus notables investigadores y científicos teóricos, generadores de igualmente luminosos planteamientos, ante la posibilidad de una sustitución que conduzca a su extinción, ¿tendrán previsto ya un plan B? El cual sea preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Un plan que le permita a la pedagogía natural, la humana, sobrevivir al inminente hecho. Pero no cualquier plan, sino uno que escape de las exposiciones retóricas y de las formalidades normativas de los artículos académicos, así como de las ideas que empiezan y terminan entre las tapas de los textos. Es decir, un plan que sea realmente comprobable en el terreno. Uno que quizá, mediante el método de aproximaciones sucesivas, vaya acercándose a una o varias soluciones para, con una inteligencia vital, confrontar a la amenazante artificial que se mueve con sigilo, pero a velocidades cercanas a la luz, para finalmente sustituir al docente. ¿Ser o no ser? He allí el dilema.